Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, trayéndoles una noticia que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta. Si siguen de cerca el mundo del espectáculo, especialmente todo lo que tiene que ver con nuestras queridas estrellas turcas, prepárense porque lo que les voy a contar hoy es explosivo. Ya sé que el titular promete mucho y créanme, la realidad no se queda atrás. Estamos hablando de nombres que resuenan con fuerza, nombres que han conquistado corazones en todo el mundo, y su conexión, bueno, digamos que ha dado un giro inesperado y fascinante. Así que si quieren saber de qué se trata este torbellino de emociones y sorpresas, quédense conmigo hasta el final. Y antes de sumergirnos en esta historia, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den a ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras exclusivas y siempre estaremos conectados para compartir los chismes más jugosos y las noticias más impactantes. ¡Vamos allá! Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, dos nombres que por sí solos ya generan un revuelo tremendo. Ustedes saben que su química en la pantalla, especialmente en Erkenciküs, fue algo que trascendió las pantallas y se convirtió en un fenómeno mundial. Se convirtieron en la pareja de moda, en el sueño de muchos fans, y cada pequeño detalle de su vida, cada interacción, era analizada hasta el último punto. Durante mucho tiempo su relación fuera de cámaras fue objeto de mil especulaciones, rumores y, claro, mucha ilusión por parte de sus seguidores. Hubo confirmaciones, hubo negaciones, hubo idas y venidas que mantuvieron a todos en vilo. Pero lo que ha ocurrido recientemente y que se ha hecho público el 24 de enero de 2026, es algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Piensen en esto por un momento. Can Yaman, el galán internacional por excelencia, con una legión de fans que lo adoran por su carisma, su físico y su talento. Y de Mehmet Özdemir, una actriz que ha demostrado una versatilidad increíble, conquistando roles dramáticos y románticos con la misma maestría. Juntos formaron una dupla mágica que nos regaló momentos inolvidables. Sus miradas, sus diálogos, esa tensión romántica, todo era palpable. Y esa magia no se limitó a Turquía, cruzó fronteras, se instaló en España, Italia, Latinoamérica y en tantos otros rincones del planeta. Sus series se convirtieron en éxitos masivos, y ellos, en dos de las estrellas más cotizadas y queridas del panorama televisivo. Pero la vida real, como bien sabemos, rara vez sigue el guión de una telenovela perfecta. Después de un periodo en el que su relación fue un secreto a voces, e incluso se llegó a hablar de un compromiso, las cosas tomaron un rumbo diferente. Y ahí es donde entra la sorpresa de hoy. Porque lo que se ha revelado no es una reconciliación, no es un nuevo romance con alguien más, sino algo completamente distinto y honestamente, más impactante de lo que podríamos haber imaginado. Resulta que según fuentes muy cercanas y que han sido confirmadas por los propios involucrados, Can Yaman y Mehmet Özdemir han decidido unir fuerzas en un proyecto profesional de una magnitud sin precedentes. No se trata de una serie ni de una película en la que compartan roles protagónicos de amantes. No, esto va mucho más allá. Han decidido lanzar juntos una productora. Así como lo oyen. Una productora propia con el objetivo de crear contenido innovador y con estándares internacionales. Sé que a primera vista puede parecer una noticia menos romántica de lo que esperaban algunos, pero piensen en el alcance de esto. Estos dos artistas, que ya tienen una experiencia considerable en la industria, que conocen los gustos del público y que poseen un talento innato, ahora van a tener el control total de la producción. Esto significa que podrán dar vida a las historias que ellos mismos quieren contar, con la calidad que desean y dirigidas a la audiencia que los ha seguido fielmente. Es una jugada estratégica maestra. Detrás de esta decisión hay, sin duda, una profunda admiración mutua y un respeto profesional que ha perdurado a pesar de sus caminos personales. Recordemos que si bien su relación sentimental tuvo un final, la conexión artística que compartían era innegable. Y parece que han reconocido que esa sinergia, ese entendimiento en el set, es algo valioso que puede ser aprovechado para crear algo nuevo y duradero. La productora, cuyo nombre aún no se ha revelado oficialmente pero que se rumorea que podría tener alguna referencia a sus inicios o a un símbolo que los une, busca ser un referente en la industria. La idea es abarcar diferentes géneros, desde dramas intensos hasta comedias ligeras, pasando por historias con un fuerte componente social.
Y lo más interesante es que no solo quieren producir para el mercado turco, sino que tienen la mira puesta en coproducciones internacionales, aprovechando la fama y el alcance global que ambos ya poseen. Imaginen el potencial. Can Yaman, conocido por su carisma y su capacidad para atraer al público masivo, y Demet Özdemir, con su profundidad actoral y su habilidad para conectar con emociones complejas. Juntos como líderes creativos y ejecutivos, tienen el poder de seleccionar guiones, elegir directores, y supervisar cada detalle para asegurar que cada producción sea de la más alta calidad. Esto abre un abanico de posibilidades para historias que quizás antes no tenían la plataforma o el apoyo necesario. Por supuesto, esta noticia ha generado una ola de reacciones. Los fans están divididos entre la emoción de verlos trabajar juntos de nuevo, aunque sea en un ámbito diferente, y la nostalgia de su antigua relación. Algunos especulan sobre si esta unión profesional podría reavivar viejos sentimientos, mientras que otros celebran la madurez y la visión de futuro de estos dos artistas. Lo cierto es que el mundo del entretenimiento turco y, por extensión, el internacional, está atento a cada movimiento. ¿Qué tipo de proyectos veremos? ¿Tendrán algún cameo en las producciones? ¿Serán ellos quienes protagonicen sus primeras creaciones? Las preguntas son muchas y las respuestas por ahora se mantienen bajo un velo de misterio. Lo que sí está claro es que esta productora no es un capricho, sino una inversión seria y ambiciosa en el futuro de sus carreras y en la industria audiovisual. Can Yaman, que ya ha estado explorando oportunidades en el extranjero, y Demet Özdemir, que ha consolidado su carrera con proyectos de gran éxito en Turquía, han decidido unir fuerzas para potenciar aún más su impacto. Esta decisión también habla mucho de la evolución de la industria. Cada vez más, los actores y actrices no se conforman con ser meros intérpretes, sino que buscan tener un mayor control sobre su carrera y sobre el tipo de historias que se cuentan. La producción se ha convertido en una extensión natural de su talento y de su visión artística. Y en este caso particular, con dos figuras de la talla de Can y Demet, el impacto puede ser verdaderamente transformador. La noticia, que se ha filtrado y confirmado este 24 de enero de 2026, ha sido un soplo de aire fresco y a la vez un remezón para muchos. Si bien la relación personal terminó, el respeto y la admiración mutua parece ser el motor de esta nueva aventura. Es una muestra de que las relaciones pueden evolucionar y que la conexión profesional puede ser tan fuerte o incluso más que la romántica. Estamos hablando de una alianza estratégica que podría redefinir la forma en que se produce contenido en Turquía y su proyección internacional. Can Yaman, con su proyección global y su experiencia en mercados como Italia y España, y Demet Özdemir, con su solidez en el mercado doméstico y su creciente reconocimiento, forman un dúo formidable. Sus diferentes fortalezas se complementan perfectamente, creando un equipo con un potencial inmenso. Este movimiento no solo beneficia a Can y Demet, sino también a otros talentos. Una productora con visión de futuro seguramente abrirá puertas a guionistas, directores y actores emergentes, permitiendo que nuevas historias vean la luz. Es una forma de retribuir a la industria que les ha dado tanto y de apostar por el talento local con una perspectiva global. Así que mientras esperamos más detalles sobre el nombre de la productora, sus primeros proyectos y quienes conformarán el equipo, podemos estar seguros de que estamos ante una de las noticias más importantes del año en el mundo del entretenimiento. La capacidad de Can Yaman y Demet Özdemir para reinventarse y para buscar nuevos horizontes es admirable. Y esta nueva etapa, marcada por la creación y la producción, promete ser tan emocionante, si no más, que sus carreras como actores. En resumen, la impactante noticia del 24 de enero de 2026 es que Can Yaman y Demet Özdemir, la icónica pareja de Erkencikus, han decidido unir sus fuerzas no en un romance, sino en un ambicioso proyecto profesional, el lanzamiento de su propia productora. Esta iniciativa busca crear contenido innovador con estándares internacionales y consolidar aún más su impacto en la industria audiovisual. Es una jugada estratégica que demuestra su visión de futuro y su profundo respeto profesional mutuo, abriendo un nuevo y fascinante capítulo en sus carreras. Y eso es todo, amigos. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta noticia tanto como yo al compartirla con ustedes. Ha sido una montaña rusa de emociones, ¿verdad? Una vez más, gracias de todo corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles las noticias más frescas y los temas más interesantes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta sorprendente alianza.
¿Les emociona la idea de verlos juntos en la producción? ¿Qué tipo de proyectos creen que lanzarán? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la caja de comentarios, quiero leerlos a todo. Y si les ha gustado este contenido, no olviden regalarme un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta pronto.